Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Uno de los argumentos más usados por el catolicismo, tanto por sacerdotes como por apologistas, es que Ignacio de Antioquía dijo que donde estaba Jesús estaba la Iglesia Católica, por lo tanto la Iglesia Católica aparece desde el principio. Sin embargo, si eres católico, quédate al vídeo porque te voy a demostrar que te están mintiendo, que te están engañando, que hay datos que no sabes. Vamos a ver a un apologista, o bueno, en este caso un sacerdote católico, cómo transmite con ese amor y esa forma de hablar lo del tema de Ignacio de Antioquía. Bueno, vemos claramente la actitud de esta persona y desde luego, pues bueno, se suele usar mucho el argumento de que Ignacio de Antioquía dijo que donde estaba la Iglesia Católica y estaba Jesucristo, ¿no? Vamos a leer el párrafo al que hacen referencia y lo empezamos a comentar. Dice la versión corta: mirad, que todos seguís al obispo como Jesucristo al Padre. O sea, seguimos el obispo como Jesús sigue a su Padre, y al presbítero como a los apóstoles, y reverenciad a los diáconos como instrucción de Dios, que nadie haga nada relacionado con la iglesia sin el obispo. Donde quiera que aparezca el obispo, que allí esté también la multitud del pueblo. Así que, como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Solo faltó Romana Vaticana. Bueno, vamos a leer la versión larga. Esto es lo que yo creo que la gente no sabe. Mirad que todos seguís al obispo como Cristo Jesús al Padre, y el presbítero como a los apóstoles. Donde quiera que aparezca el obispo, que allí esté también la multitud del pueblo. Así como donde está Cristo, allí está toda la hueste celestial, esperando como capitán, como el capitán principal del poder del Señor y el gobernador de toda naturaleza inteligente. Bueno, vamos a empezar ahora a analizar por qué versiones cortas y versiones largas. Sin embargo, esta cuadra un poquito más, ¿no? Donde dice que donde está el obispo, o sea, el supervisor de la congregación, ahí está la multitud del pueblo. Y ahora dice que donde está Cristo que están las huestes celestiales, y cuadra bastante más con la versión corta. Sin embargo, vamos a empezar a analizar el por qué hay esto de versiones largas y versiones cortas. Bueno, la verdad es que las cartas que se le atribuyen han llegado hasta nuestros días con manipulaciones e interpolaciones, y desde luego el descubrimiento y la identificación de las cartas de Ignacio se produjeron a lo largo de los siglos XVI y XVII. No es algo que se haya tenido desde siempre. O sea, en plena reforma protestante y en plena contrarreforma católica. O sea, cuando el catolicismo se le empieza a atacar desde lo que es la reforma protestante, de repente y curiosamente aparecen unas cartas que ya habían citado siglos antes Eusebio de Cesarea, otros llamados padres de la Iglesia. Bueno, resulta que existen tres diferentes tipos de reseñas de las mismas, a saber, la recesión larga, que es la que acabo de leer, descubierta en el siglo XVI, que consta de 13 cartas, luego la breve, descubierta en el siglo XVII, con tan solo 7 cartas y algunas de las consideradas espurias, y que son las más conocidas, de las que suelen citar cuando les interesa, y la recesión brevísima, que se descubrió aproximadamente en el siglo XIX, que formaban solamente 3 cartas. Por lo tanto, se encontraron versiones largas, cortas y brevísimas. Y a partir del siglo XVI, XVII y siglo XIX. Pero vamos a ver qué es lo que enseña la Enciclopedia Católica y entramos en contexto. Bueno, dice la Enciclopedia Católica: la colección más antigua de los escritos de San Ignacio que se sabe que ha existido fue la utilizada por el historiador Eusebio en la primera mitad del siglo VI, o sea, unos 250 años después de la muerte de Ignacio, pero que desafortunadamente ya no existe. De las colecciones posteriores de las cartas de Ignacio que se han conservado, la más antigua se conoce como la recesión larga, o sea, la que no viene lo del tema de la Iglesia Católica, que sería Iglesia Universal, no lo que se entiende hoy día por catolicismo. Esta colección, cuyo autor es desconocido, data de la última parte del siglo IV. Contiene las 7 cartas genuinas y 6 espurias. Se encontraron más de las cartas que decían, porque sabemos que Eusebio citaba de 7. Sin embargo, se encontraron bastante más. Luego dice, pero incluso las epístolas genuinas están muy interpoladas. O sea, se dice, la Enciclopedia Católica dice que las cartas de Ignacio están muy interpoladas. O sea, tienen añadiduras.
para añadir peso a las opiniones personales de su autor. O sea, ¿qué hizo el autor? Falsificar las cartas, ¿para qué? Para transmitir sus mentiras. Por esta razón, no son capaces de dar testimonio de la forma original, que no podemos creer en las cartas de Ignacio de Antioquía, y lo dice la propia Enciclopedia Católica. Es extremadamente probable que la interpolación de las genuinas, la añadidura de las espurias y la unión de ambas en la recesión larga sea la obra de una apolionista de Siria o Egipto que escribió hacia finales o el comienzo del siglo V, ¿no? Y luego dice otra fuente de consulta: de las 7 epístolas que reconoce Eusebio, tenemos 2 recesiones genuinas griegas, una corta y una larga. Aunque la forma corta se había aceptado generalmente y preferido a la larga, todavía había entre los eruditos la opinión bastante extendida de que ni siquiera esa podía considerarse absolutamente libre de interpolaciones o que fuera de autenticidad indudable. O sea, que no podemos confiar en las cartas de Ignacio de Antioquía. Yo me he leído las versiones largas, versiones cortas, donde dice una cosa no lo dice en otra. Por ejemplo, tenemos de repente en las versiones cortas 5 veces que dice porque Dios, nuestro Dios Jesucristo, cuando siempre está hablando de que el único Dios todopoderoso es el Padre, y en las versiones largas solo viene una. Y desde luego, por ejemplo, ahora ya están saliendo otros eruditos que quieren dar a entender que ni la carta a los romanos es verdadera, porque es que ni se molestan citar al supervisor, al episcopo, obispo de Roma, ¿no? Lo cierto es que cuando analizamos los escritos de Ignacio de Antioquía, vemos que hay interpolaciones, que hay falsificaciones, que no sabemos qué versión es la correcta. Por lo tanto, cuando uno se agarra a decir que dijo Iglesia Católica, aunque evidentemente no lo dijo desde ese contexto, sino en principio lo que dice la versión corta, es que donde está Jesús está la Iglesia Universal, están por todas partes. No hacía referencia a lo que es la Iglesia Católica Romana Vaticana. Y desde luego en la versión larga, que tiene más lógica, se ve claramente que ahí no aparece. Y encima son las versiones más largas, más antiguas. Sin embargo, siguen teniendo interpolaciones. Y posiblemente, pues dentro de esas versiones largas, pues posiblemente sí pudiésemos encontrar lo que realmente escribió Ignacio de Antioquía, pero hoy día es muy difícil. Sabemos de cosas, por lo que luego diría Eusebio de Cesarea, Jerónimo de Estridón. Sin embargo, vamos a analizar ahora quién era este Ignacio de Antioquía. Era un personaje realmente tan fidedigno, usaba realmente lo que tenía que usar. Bueno, vamos a analizar lo que dice, por ejemplo, en su versión corta a la carta de Esmirna, en el capítulo 3. Mirad lo que dice: porque sé que después de su resurrección también poseía todavía la carne, y creo que lo es ahora. Cuando, por ejemplo, vino a los que estaban con Pedro, les dijo: sujétenme, pálmenme y vean que no soy un espíritu incorpóreo. Bueno, lo cierto es que esta es una cita muy usada por todos los que creen en el Dios prensado al vacío, que Jesucristo subió con su cuerpo. Aunque Ignacio de Antioquía dice: yo creo, no está citando de las escrituras hebreas. Es curioso que esa cita sí es verdadera. ¿Por qué? Porque por lo menos estaba en el siglo IV. Mirad lo que dice Eusebio de Cesarea sobre Ignacio de Antioquía. Dice: cuando escribe a los esmirniotas, tomando cita de no sé dónde, o sea, no sé de dónde está citando, se refiere a Cristo del siguiente modo: por mí sé y creo que incluso después de su resurrección sigue en carne, y cuando vino a los compañeros de Pedro, les dijo: tomad, tocadme y ved que no soy un espíritu sin cuerpo. Y enseguida le tocaron y creyeron. Bueno, Eusebio de Cesarea era subordinacionista, no creía que Jesucristo resucitase con su mismo cuerpo, aunque es verdad que tampoco era mileniarista, y dice: no sé de dónde ha tomado esa cita. Bueno, la verdad es que después Jerónimo de Estridón sí que dice de dónde ha tomado la cita. Mirad lo que dice Jerónimo de Estridón. Ignacio escribió a los de Esmirna y a Policarpo en particular. En esta carta se aduce un testimonio acerca de la persona de Cristo, sacado del Evangelio apócrifo de los hebreos, recientemente traducido por mí en estos términos: yo a mi vez pude verle y su propia carne después de la resurrección, y estoy convencido de que vive. Y cuando se dirigió a Pedro y a los que con él estaban, les dijo: palpad y ved que no soy un fantasma sin cuerpo, y al momento le tocaron y creyeron. ¿Qué está diciendo Jerónimo de Estridón? Que lo sacó de un libro apócrifo. Por lo tanto, en el siglo IV, de hecho, hay constancia de varios padres de la Iglesia, por ejemplo, de los padres capadocios,
que incluso decían que Jesucristo era un espíritu. Parece que ese tipo de doctrina empezó a aparecer más tarde, aunque podamos encontrarlo, por ejemplo, en Ireneo de Lyon. Sin embargo, es extraño porque el propio Eusebio de Cesarea, que cuando algo no le gustaba lo señalaba, dijo: yo no sé de dónde se ha sacado eso Ignacio de Antioquía. Luego nos dice Jerónimo de Estridón que lo sacó de un libro apócrifo. O sea, citaba de un libro apócrifo. Y encima el Evangelio de los Hebreos, para muchas sectas gnósticas, era el verdadero libro de Mateo. Incluso Papias nos cuenta que ahí venía escrito lo que en muchas Biblias han metido en Juan 8 del 1 al 11 o del 1 al 12, donde se dice que le llevaron a Jesucristo una prostituta para apedrearle y demás, que está fuera de contexto histórico porque no podían hacer eso los judíos. Y viene de ese evangelio apócrifo. Por lo tanto, Ignacio de Antioquía tampoco era una persona confiable porque citaba de libros apócrifos. Y desde luego, si citas de libros apócrifos, tu enseñanza no es una enseñanza sana. Hubo personas que, aunque tuvieron reconocimiento, incluso mucho tiempo después, como Ignacio de Antioquía, pues evidentemente se separaron del verdadero cristianismo con ese tipo de citas, ¿no? Y desde luego, pues bueno, viendo en la historia, vemos que Ignacio no es confiable y que encima sus escritos, que no son genuinos, tienen interpolaciones, falsificaciones. ¿Por qué? Porque a partir del siglo IV, cuando lo que hoy es el catolicismo coge el poder, falsifica todo lo que le llega a sus manos. Habéis estado viendo en vídeos como incluso Jerónimo de Estridón, ¿qué hizo? Cogió obras y todo lo que venía siendo el milenarismo lo quitó y lo reconoció, por ejemplo, en un comentario del siglo III de un cristiano sobre el tema del libro de Apocalipsis.